Predicaciones para grupos pequeños o en línea. Mensajes evangelísticos con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Hoy vamos a hablar acerca de los pecados que nos separan de Dios, y para esto vamos a tomar como punto de partida la primera carta a los Corintios, capítulo 10, del versículo 1 al 13. Vamos a tratar de mirar cómo los pecados que nos hacen perder esa comunión con Dios, y por ende vamos a perder también el cielo. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que entendamos cuáles son los pecados que nos separan de Dios y que nos alejan de Dios, y por qué debemos alejarnos de ellos. Ya hemos visto las consecuencias del pecado original. Vimos algunos ejemplos de cómo el hombre se aleja de Dios. Ahora quiero que leamos primero a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 4. Hermanos, quiero que recuerden que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar Rojo. Fue como si todos hubieran sido bautizados en la nube y en el mar para ser seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Bebieron de la roca espiritual que iba con ellos, y la roca era Jesucristo. Pero Dios no estaba contento con muchos de ellos, por eso sus cuerpos quedaron tendidos por todo el desierto. Hoy vamos a considerar algunos pecados, de esos pecados que son los más representativos, y cuál es la posición del hombre delante de Dios. Entonces, en primer lugar, el pecado de la idolatría. El pecado que más aborrece Dios es precisamente la idolatría. En Éxodo 32 dice que los israelitas hicieron un becerro de oro y lo hicieron como su ídolo. Ellos comieron y bebieron, y en su desenfreno cometieron actos inmorales en honor a ese ídolo. Los que fabrican o adoran ídolos recibirán juicio y castigo de parte de Dios. El humanismo es el ídolo de los incrédulos que aseguran que no hay Dios. Estos ponen toda su confianza en la inteligencia y en sus capacidades, pero su destino final es condenación. También es posible que los cristianos tengan ídolos. El pecado de la codicia, ese pecado es idolatría. A veces el ídolo es el esposo, o los hijos, o los nietos. También a veces lo es el estudio o el trabajo, o quizás la fama. La ira de Dios se enciende cuando ve la idolatría. Nosotros no podemos tener ídolos de ninguna manera. Quien decae en su adoración a Dios es quien más fácil cae en la idolatría. ¿Tiene algo que ocupa un lugar más importante que Dios en su vida? Si es así, debe arrepentirse hoy mismo y pedir perdón a Dios. Pida la plenitud del Espíritu Santo, y así podrá empezar a adorar solo al Señor. En segundo lugar, el pecado del adulterio y de la inmoralidad sexual. Mire, más de 24,000 israelitas murieron cuando pecaron sexualmente con mujeres moabitas mientras el pueblo acampaba en Sittim. Esto se lo encuentra en Números 25. Los hijos de Dios y cualquier persona que comete adulterio recibirá el terrible juicio de Dios. Primero a los Corintios 18. El cuerpo del creyente ha sido comprado por la sangre de Cristo Jesús, y ha sido comprado para que se convierta en templo del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que todos los demás pecados están fuera del cuerpo, pero que el pecado sexual es contra nuestro cuerpo. El adulterio es despreciar al Espíritu Santo y es deshonrar el templo del Espíritu Santo.
El pecado sexual no solo produce separación en cuanto a la relación espiritual con Dios, sino que destruye la vida de la persona, ya que su estima propia y su conciencia sufren daños grandes. El pecado sexual causa mucho daño a la familia. La mayoría de divorcios son por pecados sexuales. La Biblia profetiza que el pecado sexual es el pecado de los últimos tiempos. Estará extendido por todo el mundo. Las depravadas prácticas de hoy muestran que la Biblia tiene razón y que vivimos en los últimos tiempos. En tercer lugar, el pecado de poner el Señor a prueba. Israel puso a prueba a Dios, al Señor, con relación a la comida y con relación al agua. Disputaron con Él, con Dios. Se quejaron una y otra vez. Dios envió codornices, envió maná, pero castigó a los más rebeldes. Sin embargo, el pueblo siguió poniendo a prueba al Señor. Recordemos lo de las serpientes. Hoy, cuando el hombre se acerca a Dios por interés mezquino, equivale a poner a prueba al Señor. Las personas que buscan a Dios por interés lo hacen para satisfacer sus apetitos y necesidades. Dios no se entristece, pero Dios siente cuando el hombre desconfía de Él. Debemos llegar a Él con la confianza de su fidelidad hacia nosotros. Y cuarto, el pecado del resentimiento y el descontento. Mire, el resentimiento y el descontento nos separan de Dios. No podemos crecer espiritualmente si guardamos resentimientos. Cuando el resentimiento aparece, ya sea en el matrimonio, pues el amor se marchita. Cuando existe resentimiento entre padres e hijos, el amor se marchita. El resentimiento destruye, porque, por quejarse contra Dios, el Señor hizo vagar en el desierto a Israel todos los hombres menores de 20 años, exceptuando a José y a Caleb, murieron en el desierto sin conocer la tierra prometida. María, la hermana de Moisés, se volvió leprosa por hablar contra su autoridad, que era Moisés mismo, y a la vez estaba hablando contra Dios. El pecado del descontento aleja las bendiciones del Señor. Concluimos así que si hemos caído en el pecado de la idolatría, de la inmoralidad sexual, del resentimiento contra Dios o contra las personas, debemos acudir a pedir el perdón de Dios. Podemos hacerlo ahora mismo, en este momento. Todo lo que tiene que hacer es orar y pedirle perdón a Dios confesando su pecado. Deseo que Dios le bendiga abundantemente. Predicaciones para grupos pequeños o en línea. Mensajes evangelísticos con el pastor Víctor Manuel Buitrago.